El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de Teología para Todos. Ya estamos en nuestro programa número 13. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida al programa. Gracias, Padre Juan María. Y bueno, nuevamente vamos a continuar hablando de este tema precioso, que es sobre nuestra queridísima Madre, la Iglesia. Quienes recuerdan, hace 2 programas hablábamos de esas notas que la caracterizan, que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica, y tiene su sede en Roma, donde está Pedro, donde está el Papa, el sucesor de Pedro. En el programa pasado hablábamos un poquito del ecumenismo. Quienes lo vieron recordarán quizás que también hablamos de los milagros que se seguían realizando en la Iglesia y de las conversiones, de cómo muchos, buscando la verdad, se encontraban justamente con los documentos iniciales de los padres de la Iglesia y las primeras informaciones y documentos, y con esa apertura a la verdad, con esa oración, con esa investigación, se acercaron y descubrieron la Iglesia Católica y se acogieron a ella. Y hoy seguimos hablando sobre algunos aspectos de la Iglesia. Como ustedes ven en la presentación, vamos a hablar un poquito de los dogmas, del magisterio, o sea, esa función que tiene la Iglesia de enseñar, que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos hablando un poquito de la revelación, que ya hemos hablado algo la semana pasada, y algunas características del Papa, del Romano Pontífice, de su forma de gobierno. Bueno, vamos a comenzar entonces. Quizá la palabra dogma es algo que a alguno le suena, quizá a alguno es la primera vez que lo escucha, quizá la palabra dogmática ya le suena como algo que efectivamente es algo rígido, algo firme, y en realidad los dogmas son un regalo de la Iglesia, un verdadero don, porque justamente ella se manifiesta con toda su solemnidad y quiere decirnos que esta verdad es tan importante, tan importante, tan importante, porque Jesucristo la ha revelado, porque nos la enseñó, es tan fundamental que no podemos decir que somos católicos, que somos cristianos, si esta verdad no la acogemos. El surgimiento de los dogmas, históricamente, vienen dados justamente por los errores. Es impresionante cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos y cómo del mal saca bien, porque efectivamente a lo largo de la historia se han ido sucediendo algunos errores o herejías y ha habido necesidad de estudiar, de profundizar, de ver realmente qué dijo nuestro Señor, y entonces, después de ese estudio profundo, que evidentemente el Espíritu Santo tiene un papel importantísimo, bueno, se dice, no, esto es un dogma. O sea que la Iglesia pone como un sello, diciendo que esto es muy importante. La verdad que los dogmas, ya veremos, son muy poquitos los que hay en la Iglesia. A modo de definición decimos, son una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio de la Iglesia a los fieles con obligación de creer en ella. Porque efectivamente los dogmas hay que aceptarlos. Es como, no sé si el ejemplo sirve o no, me viene en la cabeza ahora, pero alguien que se inscribe en un club deportivo, en un club de fútbol, dice, no, a mí en realidad lo que me gusta es la natación, y yo no quiero el fútbol, no quiero saber nada de fútbol. Bueno, pero este es un club de fútbol aquí. Bueno, en fin, quizás los clubes de fútbol tengan la apertura para que la gente pueda también practicar la natación si es que tienen pileta en su club, ¿no? Pero digo, hay algunos estatutos, en diversas instituciones, que son muy importantes y que para poder pertenecer a ella hay que respetarlos, ¿no? En ese sentido, la Iglesia es un poco parecido, es lo mismo. Digamos, la Iglesia de Jesucristo enseña estas verdades. Si usted quiere ser católico, tiene que aceptarlas todas. Son verdades que han existido siempre. No es que la Iglesia en un determinado momento inventa algo. No. En un determinado momento lo estudia y después de ese estudio lo define dogmáticamente. La definición es una doctrina que no es una invención, sino una declaración. Les decía, los errores obligaron
a la Iglesia a definir y a declarar los dogmas, ¿no? Verdades, ya lo veremos también en la presentación, que nunca se han puesto en duda y que por lo tanto no hubo necesidad de definirlos. Son verdaderas iluminaciones para los fieles, sobre todo pensando un poco en algunos temas más difíciles. Yo no sé si la Iglesia se pronunciará dogmáticamente sobre algunos temas de actualidad, posiblemente no, pero igual todo el magisterio de la Iglesia es una gran luz, porque los fieles a veces no tenemos la capacidad de distinguir o de profundizar o de darnos cuenta cuál es la verdad en esta cuestión. Me viene a la cabeza ahora la cuestión, por ejemplo, de la manipulación genética, me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de la procreación artificial. Son temas que no todo el mundo está capacitado para profundizar sobre la cuestión moral, la cuestión. Entonces la Iglesia justamente nos orienta a todos los fieles y nos dicen, bueno, esto es así y así y así, y hay que vivirlo de esta manera si uno quiere ser fiel al Evangelio, si uno quiere ser fiel a Jesucristo. El magisterio de la Iglesia puede evolucionar en la manera de manifestarse, de expresarse, porque de hecho en la Iglesia ha habido una evolución importante para explicar algunos misterios que al principio no se tenía una terminología, por ejemplo, metafísica. Para hablar de transustanciación, por ejemplo, tuvo que venir la filosofía y tuvo una terminología y después poder explicar esto de esta manera. Que es una manera, quizá el día de mañana se descubra otra manera mejor de explicar las cosas. Por eso el magisterio puede evolucionar en la forma de explicar las cosas. Evidentemente no en su contenido. La revelación fue un hecho histórico, este depósito quedó cerrado con la muerte del último apóstol. Pero la revelación es como un diamante. Uno toma un diamante y encontrará diversos brillos según la posición, según la luz. Entonces, la revelación de Jesucristo es como un verdadero diamante en el cual podemos seguir descubriendo nuevos brillos. Sé buena, léeme por favor, Mónica, lo que dice esta. Lo mismo que las estrellas del firmamento descubiertas últimamente existían mucho antes, pero nosotros hasta ahora no las hemos conocido. El ejemplo sirve, porque efectivamente la astronomía sigue avanzando, sigue descubriendo, pero no es que al descubrirlas las crean, sino sencillamente dicen, bueno, allí están. Y con las verdades evangélicas están allí y nosotros podemos seguir descubriendo nuevos matices. Entonces, repetimos, las verdades dogmáticas están sujetos a perfeccionamiento porque puede mejorar el lenguaje, puede mejorar la forma de explicarlos. Pero, volvemos a repetir, sin contradecir nunca o olvidar el sentido primitivo de la verdad que se está diciendo. Para que una verdad sea dogma de fe es necesario que haya sido, por un lado, revelada por Dios, y además que la Iglesia lo declare así, formalmente, con su autoridad. Pero les decía, el ámbito de la fe es mucho, mucho más amplio que el de las verdades definidas dogmáticamente. Por ejemplo, si me lees, Mónica. Nadie ha negado la resurrección del Señor, por eso la Iglesia no ha sentido la necesidad de definirla. Y esto es importantísimo. Miren, si no hay una verdad importantísima en la Iglesia Católica como es la resurrección del Señor. Sin embargo, no es una verdad dogmática, porque nunca nadie la contradijo, porque nunca hubo necesidad. Bueno, los fieles católicos han de aceptar las enseñanzas del magisterio de la Iglesia con obediencia religiosa. Evidentemente es muy importante la virtud de la humildad, la virtud de la sencillez. En este caso yo diría también la virtud del sentido común, porque si efectivamente la Iglesia con toda su sabiduría, con toda su iluminación, el Espíritu Santo es justamente la que lleva a la Iglesia por el camino de la verdad, ¿cómo no vamos a aceptar nosotros entonces lo que nos enseña la Iglesia? La misión del magisterio de la Iglesia es velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. O sea que es una función maternal la de la Iglesia. Muy bien, léeme por favor esta diapositiva, Mónica. Un católico tiene que aceptar todos los dogmas de fe revelados por Dios. Adelante. No se puede ser casi católico, lo mismo que no se puede estar casi vivo. Esta sumisión al Santo Padre es exigida también a los sacerdotes y teólogos. La fe de la Iglesia está condensada en el credo de los apóstoles. Sí, ya les decía, sacerdotes y fieles, teólogos,
todos tenemos que aprovechar las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia no coacciona la investigación, ni prohíbe la profundización. Lo que ella nos marca es como un guardarrail en un camino de cornisa o en una autopista, diciendo, bueno, si uno se pasa de este lugar, puede ser peligroso porque se sale del camino. Entonces, la Iglesia nos marca un ámbito de investigación, o les marca a los teólogos que quieren profundizar en las verdades reveladas. Se le suele llamar símbolo a las profesiones de fe, al credo, es una profesión de fe abreviada, un resumen. El credo es un resumen de nuestra fe y su contenido es claramente dogmático. Todas las definiciones que vamos diciendo son verdades dogmáticas, son verdades reveladas y además que la Iglesia nos ha dicho que tenemos que creerlas como tales. El credo de los apóstoles fue retocado por 2 concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, por eso se lo llama credo constantinopolitano. Parece un trabalengua, pero sencillamente los nombres de los 2 concilios que ayudaron a mejorar la forma de redacción de este credo, de este símbolo. La Iglesia en todo busca nuestro bien, por eso prohíbe lo que nos daña. Además prohíbe, digamos, sugiriendo, porque efectivamente la prohibición de la Iglesia es declaratoria. Es decir, bueno, quien realmente tiene esta afirmación no puede decir que es católico porque está en contradicción con las verdades de la Iglesia. Por eso hay que obedecer las leyes de la Iglesia con toda fidelidad porque están dadas con la autoridad de Cristo que Él comunicó a los apóstoles. O sea que la Iglesia no es caprichosa en este sentido y es muy responsable y es muy seria porque se sabe depositaria de esta misión dada por Jesucristo de iluminar la verdad, de llevar a los fieles por el camino de la verdad. Muy bien. Mónica, léeme un poquito. La Iglesia Católica es la institución que más ha contribuido al progreso moral de la humanidad. Ella regeneró al individuo libertándolo de la esclavitud, a la mujer devolviéndole su dignidad, a la familia exigiendo para ella todos los derechos que le corresponden, a la sociedad orientando al Estado a tutelar los derechos fundamentales de la persona humana. Así es. Y por eso podemos decir, sin ningún tipo de temor, que el Papa Juan Pablo II, y ahora el Papa Benedicto XVI, se han convertido en los principales defensores de la dignidad de la persona humana, defendiendo valores en los cuales los estados han cedido. Por ejemplo, tan importante como la vida humana, el respeto de la vida humana, el respeto del embrión, el respeto de esa vida desde la concepción y tantos valores que la Iglesia custodia y que la Iglesia enseña. E históricamente, ya les digo, en la próxima diapositiva continuamos, pero la Iglesia realmente ha colaborado muchísimo en la promoción de la dignidad de la persona. Hablamos de la esclavitud, de la mujer, de la familia, de la sociedad. También seguí leyendo, por favor, Mónica. La Iglesia Católica es madre de la civilización occidental. Ella ha inspirado la arquitectura medieval, la pintura del siglo de oro, la escultura de todos los tiempos y hasta las grandes obras musicales. Es imposible enseñar historia, arte o pensamiento prescindiendo de la Iglesia. Esto es una gran verdad y muchas veces se habla muy injustamente. Se habla muy injustamente de la Iglesia como que ha coaccionado a las personas, que no les ha respetado su libertad o que ha coartado su inspiración, cuando en realidad la Iglesia, ya lo veremos, ha sido la que ha promovido la cultura, la educación. Aquí, por ejemplo, de las 52 universidades europeas anteriores al año 1400, 40 fueron fundadas por los papas. Así, la Universidad de París, de Montpellier, de Oxford, de Cambridge, de Heidelberg, de Leipzig, de Colonia, Varsovia, Cracovia, Vilna, Lovaina, Roma, Padua, Bolonia, Pisa, Ferrara, Alcalá, Salamanca, Valladolid. O sea, y fue la Iglesia la que se empezó a ocupar de la educación de los fieles desde el principio, y fueron las primeras escuelas que estaban junto a las catedrales, que después llegan a ser universidades, y es la Iglesia la que se ocupa de los más pobres, de darles de comer, la que empieza con los cementerios, de enterrar a las personas con dignidad. O sea que la Iglesia en ese sentido ha sido madre, y no solo con sus propios fieles, sino también la Iglesia ha estado abierta siempre a todos los hombres de buena voluntad.
Europa ha llegado lo que es por el cristianismo. Hoy en Europa se quiere rechazar a la Iglesia y rechazar todo este legado, y es tremendamente injusto, es injusto, porque como decía, nadie que realmente estudie con mediana profundidad lo que es la historia de Europa, la historia de la humanidad, puede prescindir del mensaje valiosísimo que nos ha dejado la Iglesia. Si permitimos que se descristianice, se derrumbará Europa, porque los valores cristianos realmente han sido un soporte enorme. Y en este sentido, Dostoyevsky dice unas palabras bastante fuertes. Mónica. El Occidente ha perdido a Cristo y por eso perecerá. Son palabras muy fuertes realmente, ¿no? Pero efectivamente cuando se pierde el norte, cuando se pierde la verdad, aquello es difícil que pueda mejorar, que pueda crecer. Algunos censuran a la Iglesia por sus riquezas, ¿no? Sí, porque las riquezas del Vaticano, ¿por qué el Papa no vende todo eso y se los da a los pobres? En primer lugar, habría que decir que las ayudas que genera la Santa Sede y después la Iglesia en todo el mundo hacia los más necesitados es realmente inconmensurable. No sé si habrá alguna institución en el mundo que ayude tanto a los necesitados como es la Iglesia a modo universal y en cada país y en cada parroquia, ¿no? Y en cada diócesis. Pero además hay otra cuestión. La Iglesia ha custodiado todos estos bienes, pues son patrimonio de la humanidad. Sería absurdo decir, no, entonces que el rey de España venda todos los cuadros, esculturas que hay en el Prado para darle de comer a los más necesitados. Hay que ocuparse de los más necesitados, evidentemente, pero toda esta cultura hay que resguardarla porque además nosotros no somos los dueños. Esto tiene que servir para toda la humanidad y para todas las generaciones que vengan en adelante. Y en este sentido, a veces en la Iglesia hemos perdido quizás algunas cuestiones así por este afán de ayudar, pero a veces mal entendido. En algunos lugares, verdaderas obras de arte que deben haber estado cuidadas, resguardadas, ¿no? Justamente se han hecho dinero para un coleccionista o se han vendido y después se han perdido cosas riquísimas que podrían haber servido para, digamos, toda la humanidad. Esto se entiende, ¿no? Yo creo que no hace falta explicar demasiado, pero a veces me da mucha pena a mí cuando se habla mal de la Iglesia con este tipo de cuestiones y no se ha pensado demasiado, es muy injusto. Bueno, algunos dicen Cristo sí, Iglesia no. Bueno, recordemos lo que dijo Orígenes. Orígenes fue aquel que afirmó que dice fuera de la Iglesia no hay salvación, extra ecclesiae nulla salus. Claro, Orígenes se refería justamente a aquellos que, habiendo conocido a la Iglesia, habiendo conocido las enseñanzas de Cristo a través de la Iglesia, si después se alejan de ella, se apartan, se separan, entonces es muy factible, si no se arrepienten, si no cambian, que no alcancen la salvación. Ya dijo San Agustín, no puede tener a Cristo por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Y a continuación les vamos a contar una historia, una anécdota, que refleja justamente la conducta de una persona que no ha acompañado a la Iglesia en sus enseñanzas, perteneciendo él al seno de la Iglesia, se ha dedicado a predicar, a escribir, a publicar temas que van directamente contra las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? En este caso los personajes son Vittorio Messori, un periodista italiano que ha escrito cosas muy interesantes, y Hans Küng se pronuncia, un teólogo alemán. Por favor, lee la historia, Mónica. Vittorio Messori asistió a la rueda de prensa en la que Hans Küng presentó uno de sus libros. Entre otras cosas dijo que la Iglesia Católica debía aceptar los sacerdotes casados, las mujeres sacerdotes, los divorciados vueltos a casar, el aborto libre. Un pastor protestante se levantó y le dijo: todas esas reformas que pide usted a la Iglesia Católica las tenemos los protestantes desde hace mucho tiempo y sin embargo nuestros templos están más vacíos que las iglesias católicas. Hans Küng no le contestó. Algunos reniegan de la Iglesia porque dicen que hay católicos malos. Pero vamos a comentar primero la anécdota. Es buena la anécdota, ¿no? O sea que a veces un afán de progresismo, en la cual lleva a olvidarse de temas que la Iglesia no puede disponer porque son de Cristo, son fundamentales, ¿no? Entonces se va más allá y se predica algo que además después no tiene por qué tener repercusión, ¿no? Positiva, digo. De hecho, digamos, uno de los motivos por que
muchos se están acercando a la Iglesia Católica del anglicanismo, es justamente por la incorporación de un montón de cuestiones que están muy lejos de lo que es la tradición, ¿no? Con la ordenación de mujeres, ordenación episcopal de mujeres y otras cuestiones, ¿no? Realmente esa separación se hace cada vez más fuerte y mucha gente le lleva a pensar, ¿no? A pensar, bueno, ¿cuál es la verdad sobre esta cuestión? Por eso les digo, es para agradecer a la Iglesia, ¿no? Y pidamos para todos en la Iglesia sencillez, humildad, capacidad para comprender las enseñanzas. Si alguna vez no entendemos, porque puede ser que alguna vez uno algo no termine de entender, bueno, tener la suficiente confianza también, ¿no? Si esto nos enseña nuestra Madre de la Iglesia, vamos a confiar. Porque efectivamente hay temas que sí son más difíciles, se comprenden, los vamos a tratar aquí, los temas difíciles, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de la paternidad responsable, toda la cuestión de la defensa de la vida, hay temas que son difíciles, pero profundizar en esos temas, tratar de conocer por qué se enseña, porque a veces hay también mucha superficialidad y no se sabe, se tiene un eslogan que se dice por allí, se repite y no se saben las razones de por qué la Iglesia nos da estas enseñanzas o nos manda estas cuestiones. También nos leías eso, que algunos reñían de la Iglesia y dicen, no, pero yo no voy a misa porque, bueno, todos los que van a misa van para hacer face, para hacer cara, para hacerse los buenos, Bueno, a mente que esto tampoco es tan así, y es muy injusto, porque decir que todos los que van a misa van y son todos unos corruptos, mentirosos, o viven por la galería, para que los demás digan, me parece un poco demasiado. Pero independientemente de que sean los demás, después uno, cuando vaya a su juicio particular, junto a Dios, bueno, Él nos va a preguntar por nosotros, no va a preguntar qué es lo que hicieron los demás, no. Dios nos pide a nosotros que le adoremos, que vayamos a misa por ese sentido, para adorarlo, para darle gracias, para pedir perdón. Pero uno no puede decir, no, yo no voy a misa o no soy católico porque hay malos católicos. Bueno, sí, hay malos católicos, pero también hay malos evangélicos, malos argentinos, malos hinchas de Boca, o de San Lorenzo, o de River. Y bueno, no por eso uno va a dejar de tener esto. Bien. Se oye decir, yo soy católico pero no practico. Bueno, esto tampoco es coherente, ¿no? O sea, efectivamente uno tiene que ser coherente. Y si uno dice que es católico, tiene que participar en lo que la Iglesia nos invita. Vivir como un cristiano, vivir con todas sus exigencias. Como sería ridículo decir, bueno, yo soy futbolista, pero nunca he tocado una pelota de fútbol. Bueno, entonces no me digas que sos tan futbolista porque no tenés más remota idea de lo que es este deporte. Si vos sos católico, tenés que vivir esto, ¿no? Hace poco me hablaba un amigo que está en contacto con un político que está lejísimos del catolicismo, lejísimos, ¿no? Y quería un contacto con una persona de la Iglesia Católica, medio influyente, ¿no? Entonces él le decía, bueno, acá si vos tenés que acercarte un poquito más al catolicismo porque tus postulados políticos están muy lejos de las enseñanzas de la Iglesia. Y no se puede uno decir que es católico y que es abortista, que es católico y que es divorcista, que es católico y promueve, no sé, y fomenta las uniones de dos hombres o dos mujeres y llama eso matrimonio. No. El Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de Pedro, a quien todos estamos obligados a obedecer. Es maestro infalible porque cuando nos habla como jefe de la Iglesia Universal, ejerciendo el supremo grado de su autoridad y define como obligatorias verdades de fe y moral, no se puede equivocar. Cuando el Papa habla ex cátedra, está iluminado por el Espíritu Santo y no se puede equivocar. Y esta infalibilidad es dogma de fe desde el Concilio Vaticano I en el año 1870. Por favor, Mónica, te voy a agradecer que nos leas qué es lo que nos dice el Concilio Vaticano I. Afirma, definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal. Goza de aquella infalibilidad que el Redentor Divino quiso que estuviera en su Iglesia. O sea que es para dar gracias a Dios también, ¿no? Que el Espíritu Santo ilumine de forma tal al romano pontífice para que en temas de moral y costumbres, cuando él mismo quiere definirlo de esta manera tan solemne, tenga el don
de la infabilidad. Como ven, no todos los temas. Acá en la Argentina, el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, se ofreció como mediador, por ejemplo, en el triste conflicto entre Argentina y Chile sobre el tema del Beagle, ¿no? Bueno, el Papa no gozaba de la infabilidad para dar una opinión. El Papa, en ese caso, lo que era un padre que quiere justamente que sus hijos no lleguen a algo tan tremendo como ser un conflicto bélico, ¿no? O sea que no todos los temas el Papa goza de infabilidad, sino en algunos, y cuando lo define de un modo solemne, ¿no? Infabilidad no quiere decir impecabilidad, porque puede también el romano pontífice tener sus fallos, sus errores, pero es otra cosa, es otra cuestión. Jesucristo, antes de subir al cielo, dejó a San Pedro al frente de su iglesia, comunicándole todos los poderes necesarios para desempeñar su cometido. El Papa tiene autoridad de Cristo, la autoridad de Cristo Dios, para interpretar la ley divina. El Papa es el sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. A ver si rezamos mucho por el Papa. El Papa tiene un peso muy grande, el peso de todas las almas, tanto de los católicos como de todos los hombres. Entonces tenemos que apoyarlo con nuestra oración, con nuestra mortificación. Tenemos que también, en la medida de nuestras posibilidades, manifestarle nuestro cariño, nuestra cercanía, porque no es fácil llevar el peso del papado. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Ellos tienen la función de gobernar la diócesis bajo la autoridad del Papa. Y ejercitan su potestad propia y de verdad son jefes del pueblo que gobierna. Son los apóstoles y los gobernantes de la diócesis. Los sacerdotes se consagran a Dios para colaborar con el Papa y los obispos en el cuidado de las almas, predicando la palabra de Dios y administrando los sacramentos. Evidentemente, los obispos tienen que estar en sintonía con el romano pontífice y los sacerdotes tienen que estar en sintonía total con sus ordinarios, con sus obispos. Son colaboradores de los obispos, lo dijimos recién. Y en este sentido, también podemos aclarar, y esta es la última diapositiva, que es bueno distinguir lo que es el sacerdocio ministerial, o sea, el hombre aquel que ha recibido el sacramento del orden por parte del obispo, del sacerdocio común de los fieles. O sea, somos un pueblo sacerdotal. Todos por el bautismo somos sacerdotes, en el sentido de que estamos llamados a llevar este mensaje de salvación, a ser santos. El sacerdote, pero el sacerdote ministerial tiene que ejercer esta función que hizo Cristo para los sacerdotes, que fundamentalmente consiste en dispensar los sacramentos, en predicar la palabra de Dios, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Esperemos que la hayan disfrutado. La verdad que son temas muy interesantes. Ustedes saben también que si quieren más información sobre estos contenidos, los pueden encontrar en www.oracionesydevociones.info. Desde ese sitio también muchas personas siguen el curso Teología para Todos por vía del correo electrónico. Así que quienes quieran acercarse, allí encontrarán también mi dirección de correo, que es juanmariagallardo@gmail.com. Si alguno tiene alguna duda, alguna cuestión y quiere preguntar, me puede escribir. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dios mediante, continuaremos la semana que viene, a la misma hora, por el mismo canal. Y yo les dejo el pensamiento. Recemos por nuestra Madre de la Iglesia. Recemos por el Papa, recemos por los obispos y sacerdotes, por los fieles todos, para que efectivamente sigamos el mensaje del Señor y seamos verdaderamente sembradores de paz y de alegría. Queridos hermanos, les doy mi bendición sacerdotal, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.